Que el Señor te bendiga. Es para mí un verdadero honor compartir la palabra de Dios contigo. Y hoy quiero hablarte acerca de el valor incalculable que tenemos en las manos de Cristo. Para ello te voy a llevar al Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 8 al 12. Y se lee de la siguiente manera. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Aquí el Señor Jesucristo se encuentra ante una multitud hambrienta. En los versículos de atrás encontramos de que el Señor, para este punto, ya su fama había alcanzado la región. Este es un milagro registrado en los otros 3 evangelios. Es uno de los milagros que se registran en los 4 evangelios y está muy bien documentado. Aquí vemos de que el apóstol Juan excluye ciertos detalles que están incluidos en los otros evangelios. Uno de ellos es de que él había pasado el día curando, sanando enfermos. A este punto, el Señor se encuentra ante la misión de alimentar físicamente a esta gente. Porque recordemos que el Señor era es una persona compasiva. Y en este punto, en su humanidad, aún no había sido crucificado. Él siente misericordia por aquellas personas y los alimenta. Pero como todo buen maestro, incluye a sus alumnos, incluye a sus discípulos. Al primero que le pregunta es a Felipe: ¿cómo le damos de comer, Felipe? Porque Felipe era de la región. Felipe da una respuesta brillante, pero a la misma vez absurda. Porque dice: bueno, ni 200 denarios alcanzaría para darles de comer un poco a esta gente. Él hizo un cálculo matemático, una estadística. Él era un hombre de estadística. Es el mismo discípulo que le preguntó a Jesús: bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Él era uno de esas personas, como muchos cristianos, que les gusta ver para creer. Y bueno, su respuesta resultó ser algo absurda, puesto que él había visto otros milagros en el pasado que habían sucedido. Y pues su respuesta correcta hubiera sido: Señor, tú sabes lo que vas a hacer, sorpréndeme. Bueno, después viene Andrés, y si yo me pongo en los zapatos de Andrés, quizás no hubiera tenido el valor que él tuvo de llevar a este muchacho y presentárselo al maestro, de decirle: mira, aquí está este niño, este adolescente que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero él mismo hace la pregunta: ¿pero qué es esto para tanta gente? Andrés era ese hermano que conecta a personas con otras personas. Recuerden que Andrés fue el que presentó a Jesús con Pedro. Ahora está presentando a este muchacho con Jesús, el cual entrega lo que tiene. Y si nos vamos a los estándares de la época, lo que ese muchacho tenía era muy poco en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, puesto que la cebada era un grano que se le daba de comer al ganado. Era muy poco factible para producir pan, puesto que el pan que se producía de la cebada era un pan duro y con muy poco sabor. Los peces, es muy posible que hayan sido peces preservados de alguna forma, o salados, o de otra manera. Pero tendría sentido de que eran peces preservados para ir con el pan sin sabor. Entonces, aparte de que la calidad era pobre, porque asumimos que este muchacho era de bajos recursos, y la palabra que se utiliza aquí, muchacho, en el griego se traduciría más mejor al español como un adolescente, prácticamente un niño en los estándares de hoy día. Este chamaco, cuando él salió de casa, imagino que mami le paqueó
el lonche sin saber en las manos de quién terminaría. Era de bajos recursos, luego el Señor los toma. Es necesario que le demos lo que tenemos al Señor y muchas veces no lo hacemos porque es tan poco. Pero el Señor puede hacer maravillas con lo poco que tienes. Sí, es verdad que a veces nos enfrentamos a la realidad de que si ponemos las cosas buenas y las cosas malas en balanza, las cosas buenas son insignificativas con la maldad que hay en nuestro ser. Pero que eso no nos detenga, puesto que el Señor nos puede hacer multiplicar eso bueno que hay en tu corazón. Aunque no haya nada, Él puede traer lo bueno a tu corazón. Si recordamos el milagro del agua en vino, vemos que Él produjo un vino de alta calidad, me imagino, y deduzco que el milagro de estos panes y de estos pescados fue exactamente lo mismo. Fue un pan de alta calidad, de lo que Él tomó a lo que Él produjo. El pan, la cebada, tiene la propiedad de que si la siembras reproduce más. El pez en el agua vivo también reproduce más. Pero aquí estamos hablando que Él tomó esos ingredientes muertos y los multiplicó. Aunque no haya vida en ti, porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos trae a la vida y Él hace obras en nuestra vida de modo que somos de bendición para los demás. El otro factor muy importante es de que incluye a sus discípulos. Él parte los panes, los multiplica y los discípulos se encargan de llevar esa bendición a toda la gente que está sentada. El hecho de que la gente está recostada habla de que el Señor nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, Él nunca anda apurado. Tomó el tiempo de decirle a la gente, siéntense. En los otros evangelios registra cómo los ordenó de 100 y de 50. Algo tremendo. La participación de los discípulos fue muy importante, puesto que fue a través de sus manos que la bendición se llevó a cabo. No fueron sus manos las que multiplicaron, puesto que el milagro es de Jesús, pero fue a través de ellos de que ese alimento llegó a todo mundo. Cabe mencionar de que lo mismo se aplica para hoy día. El evangelio es llevado a través de personas, que no es nuestro evangelio, sino es el evangelio de Cristo, pero nosotros estamos encargados de llevar ese evangelio a quien lo reciba. Y aquí podemos ver algo similar que sucedió en la primera señal que Jesús hizo en el evangelio de Juan, cuando Él convierte el agua en vino. Vemos de que Él incluye a los siervos para participar en su obra, y el hecho de que el Señor nos haya incluido es un gran privilegio, porque en este caso el Señor pudo haber hecho aparecer panes y peces en las manos de todas las personas sin haber necesitado a nadie más, porque Él no necesita nada. Pero el que nos incluya, ese nos debe de regocijarnos, puesto que Él nos ha incluido en su obra. Somos privilegiados, puesto que formamos parte en su obra, la cual Él no tiene necesidad de nosotros. Entonces, si tú traes lo poco que tienes ante el Señor va a crear algo enorme, algo de bendición para otras personas. Aunque sea muy poco, aunque sea muy insignificativo, el Señor te ha dado algo a ti para que compartas con las demás personas. Tráeselo a Él, Él lo multiplicará. Sé partícipe de su obra, puesto que si participas es porque Él te lo ha permitido, y esa es una gran bendición y un enorme privilegio. Ahora el último punto es de que sobraron 12 cestas, y eso habla de la sobreabundante gracia del Señor, que Él da hasta que sobre. Él nos da hasta donde nuestra capacidad alcance y más. ¿Qué cree que le pasó a esas 12 cestas de pan? No sé, la Biblia no lo dice, pero lo que sí puedo deducir de este punto, porque la Biblia dice que al que da, recibe. Y este muchacho llegó a casa con un montón de pan. Se fue de casa con un poquito, pero por cuanto lo dio todo, recibió mucho. O al que da, recibe. Entrégale tu vida al Señor, entrégale tus talentos al Señor, y Él va a hacer cosas grandes contigo. Y tú eres el que va a recibir, aunque parezca lo contrario. Que el Señor te bendiga. Amén.